Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Maná. Estamos acá en Nos Fuimos, un nuevo programa donde vamos a hablar de todo. Es muy lindo poder hablar de un tema y que ese tema te lleve a otro y no hay conversación más linda y no hay entrevista más linda que la que se transforma en una charla amena, una charla sincera, una charla donde hablamos sobre todo con gente que sabe. El día 16 de abril mejor dicho, el Día Internacional de la Voz. Y a veces lo pasamos por alto, ¿no? Pasamos por alto este tema y esta herramienta tan importante que tenemos, que es la voz. Que nos acompaña toda la vida para expresar lo que queremos, para expresar lo que deseamos, para expresar lo que sentimos, para comunicarnos fundamentalmente. Y parece más que a veces es un tema de cantantes, es un tema de artistas, un tema de locutores o de actores, pero en realidad voz tenemos todos. Todos tenemos una voz y todos tenemos, aún las personas que quizás no tienen voz, tienen una manera de comunicarse. Qué importante que es la comunicación, qué importante que es la voz. Y hoy tenemos la oportunidad de contar con alguien que se dedica y que estudió, se preparó y se dedica a trabajar con la voz. Tenemos con nosotros a Belén Ocampo, licenciada en fonoaudiología, y hoy vamos a hablar mucho con ella. Así que, Belu, te damos una bienvenida a este programa, te podés presentar. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Mi nombre es Belén y bueno, voy a estar compartiendo hoy con ustedes. Bueno, Belu, en primer lugar, gracias por presentarte, gracias por ser parte de este programa. Y primero, ¿qué es lo que te llamó la atención de la fonoaudiología? ¿Qué es lo que te llamó la atención de esta ciencia, que es una ciencia ligada a la medicina, a la psicología? Contanos, cuando elegiste la carrera, ¿qué es lo que te llamó la atención? Bueno, en realidad a mí me gustó, me llamaba la atención esta carrera desde que era muy chiquita y todas mis amigas iban a la fonoaudióloga y yo no, nunca tuve que ir a la fono. Entonces yo siempre decía, ¿qué hará esa persona? O sea, ¿qué pasará? Y bueno, acá estoy. Ahora sí sé lo que hacen las fonos. No, bueno, todo arrancó desde ahí. La verdad es que después fui creciendo, eh, fui al conservatorio de música, me gusta mucho cantar, me gusta mucho la música, entonces como que también lo vi ligado desde ahí, ¿no? El área de la voz es un área que trabajamos las fonos, una de las tantas, porque hoy en Claro. día me encuentro trabajando más en otras áreas que en esta área en sí, que me terminaron enamorando. Pero bueno, así fue como llegué a esta carrera, ¿no? Investigando, viendo, en el último año de secundaria también estuve haciendo pasantías y demás para ver si me gustaba. Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, ya hace como 6 7 años que estoy recibida y trabajando de esto. Y bueno, no me imagino en otro trabajo. Qué lindo, qué hermoso escuchar. Y dijiste que empezaste a estudiar esta carrera, pero que te llevó a otras áreas, no solamente de la voz, que también trabaja la fonoaudiología. Contanos, ¿qué áreas, por ejemplo, vos en tu trabajo desarrollás o atendés? Bueno, preferentemente ahora estoy atendiendo el área de discapacidad, o sea que es Ujú. todo lo que es el área de lenguaje. Claro. Estoy haciendo una formación en neurolingüística y bueno, me estoy desempeñando en esa área mayormente. Pero después tenemos el área de odontoestomatología, el área de audición, bueno, el área de articulación en el habla en sí. Ujú. Hay muchas áreas y mucho para aprender. El campo de la fonobiología es muy amplio. Actualmente me estoy dedicando a la neurolingüística y también hago algunas consultas de voz porque es un área que me gusta mucho. Consultas de Vox, ¿qué es lo que te referís con consultas de Vox? Y acuden a mí generalmente muchas maestras, Ajá. eh, porque bueno, pasa esto de que se produce un mal uso o un abuso de la voz, entonces después notan la voz muy cansada y demás. Entonces lo que yo hago es trabajar técnicas de utilización vocal
justamente para que no pase esto, ¿no? Porque si se cansa la voz, después vamos a hablar mejor de esto, ¿no? Pero cuando se produce un agotamiento de nuestra voz, después pueden aparecer ciertas patologías. Entonces, bueno, lo que yo hago es justamente, mayormente en maestras, trabajar todo esto, ¿no? De la concientización del uso de su voz, ya que es su herramienta de trabajo. No Claro, solamente para las maestras, para muchos profesionales más. Pero claro. bueno, mayormente hago eso. El año pasado me encontraba trabajando, no, el año pasado no, el anteaño me encontraba trabajando en Córdoba también con adultos, de las cuales también teníamos que tratar todo lo que es patología de la voz. Claro, y de todos los casos así que te llegaron a tu consultorio, que llegaron al espacio donde vos trabajás, ¿qué es lo que más frecuente, qué problema mayor y cuál es el problema más frecuente que se ve, por así decirlo, en los pacientes? A lo que vos decís, y esto le pasa a mucha gente. Sí, el problema más frecuente justamente es la fonastenia, que es lo que se le dice, que es causada por el mal uso o el abuso vocal. Claro. Entonces, la fonastenia es el escape de aire que se produce justamente porque las cuerdas vocales se cansan de tanto abuso vocal, Ujú. entonces empiezan a debilitarse y se produce lo que se llama este escape de aire, ¿no? Que puede ser, en principio puede ser leve, pero después se puede ir complejizando. Y si no tratamos esta fonastenia a tiempo, puede llevar a mayores patologías, como por ejemplo los nódulos, Ujú. o si estos se ponen más complicados, llevar a los pólipos. Esos son como los casos más frecuentes. Después hay muchas más, ¿no? Tenemos esto de parálisis cordales Mm. y demás, que también se producen. Pero bueno, los casos más frecuentes que asisten al cónsul son estos, ¿no? Nódulos o fonastenias que nunca fueron tratadas. Claro. Fonastenia sería entonces el agotamiento de la voz por uso excesivo. Claro, la fonastenia es el escape de aire que se produce Claro. frecuentemente, ¿no? Cuando ya notamos un escape de aire, una difonía, por así decirlo, Ujú. que se produce justamente por el mal uso o abuso vocal. Claro, y el abuso vocal o el mal uso sería, por ejemplo, hablar en voz alta, muy alta, quizás, bueno, gritar mucho, eso sería el mal uso, uno de los casos de mal uso, digamos. Sí, ese sería uno de los casos del Claro. mal uso vocal, elevar mucho la voz, gritar mucho y Mm. demás, pero también tenemos otros casos que a la voz hay que cuidarla de diferentes formas. Claro. ¿Querés mencionar algunos métodos de cuidado de la voz? No solamente por una cuestión de no quedarnos difónicos, como vos dijiste, sino para todo, o sea, para tener la voz bien, aunque por ahí no seamos como vos que cantamos lindo, pero está bueno cuidar la voz y está bueno porque es nuestra herramienta de comunicación. Y yo creo que cuando a una persona le cuesta hablar o le cuesta usar sus cuerdas vocales por una cuestión, digamos, física, esa persona, la persona que más sufre no es la que lo tiene que escuchar, porque claro, sí, cuando uno tiene que escuchar a una persona difónica es incómodo escuchar, pero el que más lo sufre es el que trata de hablar, ¿no? Porque trata de hablar, trata de expresarse y no puede, y le cuesta, ¿no? Y hace un esfuerzo bárbaro y se daña más esforzándose para poder hablar. Eh, ¿Qué cuidados de la voz podemos tener? ¿Cómo podemos cuidar nuestra voz? Sí, más que nada, mayormente uno les puede decir un montón de cuidados para la voz, pero primero estaría bueno que uno visualice, ¿no? Este instrumento tan valioso que tenemos en nuestro cuerpo, Mm. eh, que, que muchas veces no nos damos cuenta cuando lo tenemos afectado. Es distinto a, por ejemplo, cuando cuando nos lastimamos, no sé, la pierna, el pie, cuando nos Claro. duelen los brazos. O sea, es como que es una lastimadura, por así decirlo, que no lo podemos ver. O sea, está dentro nuestro y que si no lo trabajamos a tiempo, esa lastimadura se va agrandando hasta justamente después pasar a casos más complicados. Entonces, por ahí uno podemos hablar sobre los cuidados de la voz, pero yo creo que el primer cuidado de nuestra voz es respetarla, o sea, respetar el instrumento tan hermoso que tenemos
Mm, y que es valioso porque nos sirve justamente para comunicarnos. O sea, yo, bueno, particularmente cuando hablo esto con mis pacientes y charlamos sobre esto, me emociono porque la claro. verdad es que hay muchos tonos, timbres de voz, eh, hay distintas tonalidades y uno lo toma desapercibido, ¿no? Y no nos damos cuenta que gracias a nuestra voz nosotros podemos comunicar lo que nos pasa. Entonces, el paso número uno es respetar ese instrumento tan hermoso que tenemos. ¿Cómo lo respetamos? Tomando mucho líquido, mucha agua, evitando fumar, Ujú, evitando tomar alcohol, evitando comer cierto tipo de comidas que son picantes y que nos ujú, causan esta sensación, ¿no? de ardor en la garganta. ujú, Eh, Evitando justamente también, bueno, gritar y ponerse tensos en momentos en donde uno, obviamente, enojarse es una emoción que va a pasar, ¿no? claro. Pero es como que tratar de pensar antes, justamente para no activar toda la musculatura y tensarla. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nuestra laringe, nuestras cuerdas vocales sufren. Entonces, tratar justamente de mantener un cierto tono vocal, realizar descansos vocales también, es muy necesario eso, siempre se los aconsejo a las maestras, a todos los que utilizan su voz, siempre utilizar un momento del día justamente para decir voy a hacer un descanso vocal, Mm, que dure 1 hora, 2 horas, pero descansar la voz, eso ayuda un montón. Otra de las formas de cuidar la voz es realizar ejercicios de calentamiento vocal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que preparar nuestro instrumento justamente para trabajar, ¿no? Hay que prepararlo. Es como cuando vamos al gimnasio, nosotros estamos todo el tiempo preparando nuestros músculos. Bueno, las cuerdas vocales también hay que prepararlas. claro. Y, por ejemplo, hablamos tanto de... Se hablaba mucho en una época, yo me acuerdo, cuando te dolía la garganta, cuando estabas difónico, te decían, y tenés que tomar miel. Y uno pensaba, claro, la miel es dulce, te endulza la voz. Bueno, esas cuestiones que a veces uno escuchaba. ¿Hay algo de eso, de verdad, o es un mito? Hay un montón de esos remedios caseros que se le dicen, Claro, que pasan más a ser mitos, no están tan constatados científicamente como claro. para decir, esto me va a ayudar sí o sí a mejorar mi voz. Mm, Tenemos toda una cierta, porque yo puedo tomar miel, puedo tomar té, todo lo que sea necesario, pero después si elevo mi voz, o si fumo, o si tomo alcohol, o demás, claro, em, no me va a hacer nada, digamos. Son mitos que en realidad son remedios que nos pueden ayudar, pero que no son remedios que nos van justamente a optimizar la calidad de nuestra voz. claro. Entonces, si me preguntás si eso sirve, y sirve, porque se pasa de generación en generación, ¿no? Y por ahí lo tomamos más como un mimo que Claro, un remedio. Pero no es el remedio principal para cuidar nuestra voz. claro. Bien, Belu, gracias por habernos contado algunos métodos para cuidar la voz. Te quiero preguntar algo que casualmente el otro programa tuvimos a una médica clínica que se dedica al área de la nutrición y hablábamos de la nutrición y las emociones. La voz y las emociones, yo creo que no hay nada más relacionado a nuestro cuerpo que nuestras emociones y nuestra voz, ¿no? Y nos pasa cuando nos enojamos, que levantamos la voz y nos dicen, bueno, pero no te enojes, tranquilízate, pero no estoy enojado, estoy hablando, te dicen, y te gritan más fuerte. Eh, ¿Cómo se relacionan y nuestras emociones con nuestra voz y qué perjuicio pueden causar nuestras emociones a nuestra voz y obviamente eh, desde el lado emocional, psicológico, cómo podemos, digamos, ayudar a nuestra voz? Sí, en realidad, más que nada, obviamente que la voz está ligada a las emociones. Ujú, Eso siempre es un hecho y te lo confirmo. Nosotros en el cónsul, la persona que venga y escuchamos su voz, yo particularmente me doy cuenta qué personalidad tiene, si su sí, personalidad es más intensa, es más fuerte, si es una persona tranquila, sí, más si es una retraída, persona extrovertida o introvertida. claro. ¿Cómo? Sí, sí, claro, si es más retraído o si es más expresivo. Claro, la voz nos delata en la personalidad. Uno se da cuenta
por la voz que tiene, ¿no? Ujú. En el cónsul siempre pasa eso. Y en cuanto a las emociones, la verdad es que yo creo que ninguno puede controlar a la otra, ¿no? O sea, no es Claro, que nuestras emociones pueden controlar nuestra voz, ni nuestra voz a las emociones. Lo claro. bueno es poder balancear todo, ¿no? Ujú, Porque es como que todo nos acompaña. Lo ideal sería poder justamente balancear nuestras emociones, reconocerlas, ponerlas en palabras, eh, justamente para que eso después no se retenga y que después en un futuro nos cause problemas, ¿no? A la voz. Yo he tenido varios pacientes que hay una cierta patología que es disfonía mm, psicógena, ajá, se llama así. Uno por los nervios por ahí o por algún problema que nos afecta justamente a nuestras emociones, nos podemos quedar sin voz. claro. Entonces, eh, muchas veces cuando tenemos ese tipo de pacientes, lo que hacemos es derivarlo a nuestros colegas profesionales en psicología, justamente para que trabajen todo lo que es las emociones, el reconocimiento emocional, eh, y la voz después se recupera solita en ciertos casos, en otros no. Ujú. Claro, qué lindo. Y vos estás en un grupo interdisciplinario entonces, porque vos me decís, este tema lo derivamos a la parte de psicología, vos estás dentro de un grupo de profesionales que tienen distintas disciplinas, ¿no? Sí, 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 me manejo en el equipo con, bueno, psicólogas, psicomotricistas, psicopedagogas, maestras de apoyo y demás. Ujú, Otra cosa que me gustaría recalcar es que sí. últimamente en el cónsul están llegando muchos niños difónicos, Ujú, justamente que presentan este tipo de escape de aire en la voz, ¿no? Entonces, otro de los factores a modificar son los factores ambientales de casa, el claro. poder bajar un cambio, el poder escuchar al otro de casa, justamente ayuda a los niños a que no lleguen a estos puntos, ¿no? Claro. Qué lindo porque vos dijiste el ambiente de la casa, el ambiente ayuda. Y claro, porque papá grita, mamá grita, nene grita y gritamos todos. Eh, no solamente gritar, sino expresar las emociones de una manera así, de una manera gritona, que dañamos nuestra voz en el proceso. Dañamos nuestra Ujú, voz y uno podría expresar sus emociones y cómo se siente, y para eso está la voz, para expresarnos, y está bien decir, hoy estoy mal, me siento mal, porque para empezar a sentirnos bien tenemos que reconocer que nos sentimos mal, y para que esto que hoy me incomoda o esto que me hace mal deje de hacerme mal o empezar a trabajar para eso, lo importante que sería decirlo, ¿no? ujú, tal cual. Asumir el problema y decir, me pasa esto, tengo esto. Y cuando decimos, me pasa esto y me siento mal con esto, ahí es cuando lo podemos empezar a hacer algo para cambiarlo. No Tal negarlo. cual. Y cuando no alzamos la voz en el tono de gritar, pero por ahí sí hacemos sentir nuestra voz y decimos, esto no me gusta, un nene que se lo diga a sus papás, por ejemplo, que los padres también puedan reaccionar a eso usando su voz de una manera que a ese hijo no lo traume y no lo deje, digamos, que no tenga miedo él de expresar sus problemas, sino que él pueda tener esa confianza de expresar sus problemas, ¿no? Porque todos acá hemos sido hijos, vos, Belu y yo, y es como que a veces nos cuesta hablar o nos ha costado decir me pasa esto o me ocurrió esto, porque tenemos miedo a cómo nuestros padres reaccionen o a cómo la persona de autoridad que está a cargo nuestro reaccione. Eh, y qué bueno que saber, le voy a contar esto a mi papá porque sé que mi papá no se va a enojar, sino que mi papá me va a entender. Sé que al menos su voz, aunque me corrija, aunque me diga, hiciste mal, el tono de su voz ya me va a dar tranquilidad. Ya voy a saber que no estoy en un mayor peligro hablando de lo que me pasa, sino que estoy en un lugar más de más seguridad, ¿no? Tal cual. Belu, te pregunto, en el consultorio, en la disciplina, digamos, cuando vos te movés ahí, en el área de discapacidad, sobre todo, ¿no? ¿Cómo es un área que es hermosa porque estás tratando con personas que necesitan ese tratamiento? ¿Cómo es el día a día con ellos, los tratamientos que haces, digamos, los turnos o las consultas que tenés? ¿Qué elementos usás para llegar a ellos, digamos? Y que la discapacidad, que es
ayudás no sea para vos también no sea para el profesional un límite, sino que sea el lugar donde se pueden encontrar el profesional y el paciente y de esa manera ayudarlo. ¿Vos me preguntás en cuanto a la voz o...? En cuanto a la voz y en cuanto al lenguaje en general, porque la Ah, voz y el lenguaje también sí, están. en realidad el tema de discapacidad es muy amplio, ¿no? Ujú. Yo tengo pacientes con varios diagnósticos Sí, que pueden ser leves, medios o quizás más severos. claro, Entonces se trabaja con cada uno de distinta forma y se le brinda a cada uno una atención especializada eh, y distinta atención en cada uno. ujú, Eh, no sabría cómo explicarte en sí porque cada tratamiento es distinto. claro. Y un caso particular, ponele que te haya ocurrido y que son esos casos que los profesionales siempre guardan en su memoria, en su corazón, porque fue una experiencia bastante linda que vos quieras contar. Ay, no sé, che. O sea, a mí me gustan, yo los quiero a todos mis pacientes por igual. Claro. Hay muchos casos que sí, que me llegan y me ponen contenta por ahí. Un logro tan pequeño que nosotros lo vemos, a lo mejor las personas de afuera dicen, uy, pero tanto para esto, y sí, Ujú. por ejemplo, esto del contacto visual, ¿no? Se pueda establecer el contacto visual, Contacto visual. por ahí en ciertos pacientes cuesta mucho. Entonces, cuando después de tantas estrategias, de tantas actividades, tanto trabajo en Mm, sesión y que después llegue que no sé, que 15 minutos de la sesión podamos mantener el contacto visual, que es un tipo de claro, comunicación, uy, nosotros nos vamos chochas, o sea, hubo veces que, no sé, que yo se me caían las lágrimas, o sea, lloraba de claro. verdad. Eh, Porque bueno, son casos que uno dice, parece re sencillo, pero no lo es un Ujú. trabajo de hormiguita, que cuando vemos todos esos avances, la verdad es que nos emociona un montón. Claro, y esa química, sobre todo entre el profesional, en este caso la licenciada en fonoaudiología, y el paciente, qué importante que es ese vínculo, porque el profesional está para hacerle bien, justamente, para hacerle bien, Sí, 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 yo particularmente cuando se trabaja en niños, lo principal es justamente poder abordar y establecer este vínculo, ¿no? Terapeuta-paciente, porque ujú, en realidad la idea es que el niño vaya y se sienta bien, o sea, a mí me gusta esperarlos en el cónsul y que ellos entren corriendo, me muestren sus juguetes, no hablo mucho porque yo lloro enseguida, pero me muestren sus juguetes, que tengan confianza en mí para justamente poder trabajar en cuanto a su tratamiento, ¿no? Porque si no, que el niño no tenga ganas de ir o que esté triste o que no le guste entrar, eso yo no lo comparto. Particularmente nunca me pasó, gracias a Dios, pero yo creo que el día que pase eso sí me tengo que preocupar. Eh, lo que los profesionales, digamos, en cuanto a la fonoaudiología y también en psicología y en psicomotricidad y todos estos profesionales que venimos que tenemos una profesión muy humana, ujú, el 100% de nuestro trabajo es abocado al vínculo, claro. porque ahí es donde se ven los resultados. Claro, o sea, sin comunicación y sin vínculo no hay tratamiento posible, no hay sesión posible, no hay avance posible, digamos, entre los terapeutas y los pacientes. Ujú, claro, tal cual. Claro. Eh, pero bueno, la verdad es que yo me encanta mi profesión y podría estar hablándote horas de lo que hago en el cónsul. Lo que pasa es que con cada paciente es distinto. Claro. Sí, quizás en algún momento cuando podamos abordar el tema de la discapacidad podamos volver a concretar otra charla más y ahí hablar de la discapacidad ya más como un tema central, ¿no? Ujú, Hoy el tema que nos aborda más que todo es la voz y bueno, para visibilizar un problema, para poder tratar un problema es necesario hablarlo. Y la voz es una herramienta que nos sirve para poner y visibilizar ese tema, ¿no? Por ejemplo, hablábamos la otra vez y hablábamos de la salud mental y cómo por ahí en esta última década y sobre todo de la pandemia para acá se habla mucho de salud mental. Es más, uno dice, uy, ¿por qué hay gente por ahí que no lo entiende? Dice, uy, ¿por qué tanto salud mental? ¿Qué tanto lío?
Y uno piensa, a ver, la gente que vivía hace, no sé, 40, 50 años atrás, nuestros abuelos o bisabuelos inclusive, ¿será que no habrán hablado de ese tema? Y no es que no tenían cuestiones emocionales o eran, o quizás tenían una salud mental mala, a lo mejor sí la tenían, o sea, sí tenían, digamos, problemas y depresiones y ansiedad y todas esas cuestiones, pero no se hablaba de ese tema. Entonces, hoy en día parece un problema y parece que recién aparece, pero porque recién ahora se está hablando. En realidad siempre estuvo, solo que recién ahora se le dio una voz a ese problema, ¿no? Y tanta gente que habla de ese tema, profesionales que estudian y hablan de esos temas, y a la vez personas que cuentan su testimonio de vida de ansiedad y demás, y depresión y demás, y todo eso le pone una voz. Y la gente presta su voz para hablar. Aún también hay mucha gente que calla esos temas, pero se ven representados eh, en esos difusores, en esos, por así decirlo, profetas de la salud, ¿no? Que buscan hablar de un tema y ponerle la voz. Y por eso qué importante que es, que es fundamental, que es central, que es la voz en nuestra vida, en nuestra sociedad. Eh, Ahora, una persona, de nuevo, una persona que no ha cuidado su voz o que tiene un problema en la voz, es la que más sufre. Es la que más sufre. Si bien el profesional que lo tiene que atender de alguna manera sufre porque empatiza con el paciente, la gente que la rodea sufre porque no se puede comunicar, pero el que más sufre es el que no puede hablar o es el que le cuesta hablar. Eh, Belu, para ir ya terminando porque estamos en horario, eh, yo creo que no te voy a preguntar que si volvieras a nacer, si volvieras a elegir la misma profesión, porque está claro que la elegirías con los ojos cerrados. Pero, ¿qué es lo más importante para vos como fono y bueno, como persona con respecto a la voz y todo lo que afecta a la voz, ¿no? Lo que consumimos, cómo la usamos, de qué manera yo puedo vivir mi vida usando mi voz como un medio o como un método de bendición, de ayuda y no como algo que a veces, muchas veces daña. Eh, ¿Qué es lo que en qué debería invertir mi voz? Yo creo que lo más importante es justamente valorar este instrumento, como lo dije antes, Ujú, que nos cuesta mucho, ¿no? Quizás uno va a una Nutri y lo que te dicen es que hay que cuidar nuestro cuerpo, obviamente. ujú, En este caso, lo que yo digo es como que como cuidamos nuestro cuerpo, también tenemos que cuidar nuestra voz, porque es un instrumento tan valioso em, que nosotros por ahí nunca nos imaginamos que nos vamos a quedar sin voz o que ujú, nos va a costar hablar. claro, Entonces, por ahí es justamente valorar esto que tenemos, sí. este instrumento tan hermoso eh, que justamente nos caracteriza, que es la cualidad de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, como dije antes, tener presente todos los cuidados vocales que mencioné con anterioridad, pero más que nada es pensar en esto, el instrumento hermoso que tenemos y que tenemos que cuidarlo. Ujú, exactamente. Cuidarlo, valorarlo y darnos cuenta de que la voz es importante. La voz no es un elemento auxiliar que del cual podemos prescindir o malgastar a gusto, sino que la voz no hay repuesto para la voz. Sí, Eh, por ahí, además sí. de cuidarlo y respetarlo, como decís vos, y Ujú, respetarlo en el sentido este, ¿no? Que cualquier signo que nosotros sintamos en nuestro cuerpo, esto de a lo mejor llega la noche y tenemos cansancio vocal o que nos despertamos con dolor de garganta o sentimos tensión en toda la musculatura, cualquier signo que nosotros veamos, enseguida consultar, que para eso estamos, bueno, justamente los que trabajamos para eso, ¿no? Para ayudarlos, porque no es lo mismo consultar ante un solo signo a consultar cuando ya está la patología instalada, ¿no? claro, Entonces, eso también es muy importante y forma parte del respeto de nuestra voz. exactamente. Eh, como siempre decimos, ¿no? Mejor prevenir antes que curar y ante el síntoma poder tener la oportunidad, si para eso están los profesionales, ¿no? Por eso tenemos gente que ha estudiado para eso.
Por último, quiero cerrar este programa, bueno, agradeciéndote, Belu. Espero que pronto podamos poder tener una nueva entrevista y poder tenerte acá. Lamentablemente la distancia nos impide tenerte en vivo y en directo, pero sí te podemos, a través de la virtualidad, te podemos tener con nosotros. Y bueno, si Dios quiere, nos encontraremos pronto. Y quiero terminar este programa diciendo una cosa. Terminando con una cosa que tiene que ver con esto que hemos hablado, que es la voz, y es que Dios también tiene voz, y Dios nos quiere hablar, Dios nos habla, y Dios no le habla a un grupo de personas que tuvieron la suerte de escucharlo. Dios le habla a aquellas personas que Él de verdad, que lo buscan de verdad. ¿Sí? Dios tiene un propósito con cada uno, y según ese propósito, Él nos va a hablar. Según ese propósito, Él se va a encontrar con nosotros, Él nos va a buscar. Y también nosotros vamos a poder tener la experiencia de buscarlo y de encontrarlo, porque cuando lo buscamos, Él se deja encontrar. A veces estamos llenos de preguntas, ¿no? Y decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando ocurrió tal cosa? Pero ¿por qué no hacemos el esfuerzo? ¿O por qué no tomamos por qué no tomamos el trabajo de buscarlo a Dios en vez de consultar por Él? De buscarlo a Dios, porque Dios quiere escuchar nuestra voz, ¿sí? Así como dice el Salmo 131, a ti, Señor, elevo mi clamor. O sea, poder elevar nuestra voz hacia Él, poder hablar con Él, y cuando nuestra voz llega a la presencia de Dios, así también su voz llega a nuestro corazón, así como también Jesús dijo, ¿no? En Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La voz es un elemento de comunicación irreemplazable, único, que nos regaló Dios, y tenemos que usarlo para bendecir, respetarlo, como dijimos antes, cuidarlo, darle la importancia que se merece, y también utilizarlo en aquello que ayuda a los demás, utilizarlo para bendecir a los demás, que el amor por el prójimo pueda ser canalizado por medio de nuestra voz. Y sobre todo, que podamos usarlo para comunicarnos con Dios. Dios nos habla por medio de su Hijo, dice Hebreos 1:1. Dios nos habla por medio de Jesús. Así como Dios nos habla y nos quiere hablar todos los días, nosotros también tenemos que estar dispuestos a escuchar esa voz y responder con nuestra voz. Santi, Sí, Belu. no, bueno, y te corto acá que ya que estás hablando de eso, que también dice que todo lo que hizo Dios, Él vio y vio que era perfecto. Uh-huh. Entonces, Él nos creó de una forma perfecta y nuestra voz la modeló cada voz de cada uno de nosotros. Lo Uh-huh. hizo de una forma tan perfecta y con tanto amor, Uh-huh. que es con ese mismo amor es que nosotros tenemos que cuidar este instrumento tan lindo que tenemos, que nos sirve justamente para comunicarnos. Yo creo que, como decía antes, ¿no? El primer cuidado de la voz es respetarla. Uh-huh. Así es, Dios vio todo cuando creó al hombre y la creación, Él vio que todo era bueno, lo bendijo, y en eso todo que Él vio y que era bueno estaba nuestra voz. Y Él diagramó, digamos, los músculos, nuestras cuerdas vocales, nuestra laringe, todo para que podamos hablar, y en los distintos idiomas que hay y en los distintos timbres de voz que hay, que cada uno es único. Ahí está la mano de Dios. Cuando vemos eso, no podemos negar que detrás de tanto estudio científico está Dios, recordándonos que nos ama, recordándonos su poder, recordándonos su amor. Y la mejor manera de honrar y adorar a Dios con nuestra voz es respetando la voz, cuidándola y obviamente usándola para el bien, usándola para bendecir. No solamente lo que decimos con esa voz, sino también en qué tonalidad y en qué elevación lo decimos, porque cuando se nos pasa un poquito la mano, la dañamos a la voz y hasta usamos nuestra voz para dañar a otros. Qué importante que es la voz, y bueno, gracias, Belu. Esperamos pronto volver a tenerte con nosotros. Hay un detalle que no dije: Belu es mi prima. Belu es mi prima, y lo cierto es que a mí me encanta ver cómo ella trabaja y cómo desde la distancia, porque no vivimos cerca, pero ver cómo ella se esfuerza y se dedica por amor a sus pacientes, y esa empatía y ese amor que tienen en esta profesión tan linda, que yo también no tuve que ir a la fonoaudióloga, pero
conozco gente que sí y de verdad que ayuda. Ayuda y es una bendición de Dios contar con gente tan preparada y con gente tan buena. Bueno, esto ha sido Nos fuimos y nos fuimos, Lucho. Lucho es nuestro operador. Gracias, Lucho, por estar operando. Gracias, Pablito, también por establecer la conexión. Gracias, Belu, por ser parte de este programa. ¿Y algo más que quieras decir, Belu, antes de que nos despidamos? No, bueno, gracias por invitarme y saben que estoy para lo que necesiten y nada, saben que siempre estoy para ustedes. Muchas gracias, Belu. Radio Maná toda te agradece. Y bueno, vamos a cerrar recordando que este programa Nos Fuimos se emite todos los martes a partir de las 17 horas. Podés escucharnos por nuestra app en www.radiomaná. Lo podés descargar la aplicación por Play Store. También podés encontrarnos en www.radiomanargentinastream, que es nuestra página web. Y también se emite en vivo este programa por nuestro canal de YouTube Radio Maná. Nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok como Radio Maná y por supuesto escucharnos las 24/7 con la mejor música y con este programa ya nos fuimos. Que Dios te bendiga y nos veremos el próximo martes. Chau, chau.